domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Y vamos a tener aquí ya para vista de todos y de todas la liturgia para esta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura bíblica del Evangelio según San Marcos para este domingo. Bueno, una lectura, como verán, que ya está en pantalla, que es en el capítulo 7, los versículos 1 al 8, el 14 al 15 y el 21 al 23. Y lo va a leer William. Que dice así, página 1469 de sus Biblias. 7.1. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comían sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de las vajillas de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo a la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Continuamos en el 14. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Porque es el interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Esta es la parábola inspirada por Dios. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y hemos vuelto, o el leccionario nos ha traído de vuelta, como quieran decirlo, al Evangelio según San Marcos, después de esa especie de desvío que hicimos. Lo hicimos porque lo puso el leccionario. No es lo que yo hubiese elegido, pero bueno, así son las cosas. Por el Evangelio según San Juan, lo cual, bueno, claro, temáticamente sí son los mismos temas. El problema es cuando uno viene leyendo un texto bíblico, o sea, como narración, es decir, es el tema de la continuidad. ¿Cómo construye sentido aquel que está haciendo algún tipo de anuncio, algún tipo de compartir experiencias, vivencias, material, como quieran llamarlo? ¿Qué pasa cuando nos salimos y nos vamos por otro lado? Porque aquí, claro, Juan, que es a quien hemos leído en los últimos domingos, tiene de los mismos temas
otra mirada. Alguien va a decir, bueno, pero llegan más o menos al mismo lugar. Sí, claro, pero desde lugares diferentes y el riesgo es cuando queremos meter todo en la licuadora y darle marcha, bueno, sale licuado. Pero bueno, hay que ver si eso después, qué es lo que uno ha puesto dentro, si eso que uno después sirve es comestible o no. Entonces, bueno, ahí está un poco esta dificultad a veces con saltar de un lado para el otro. Bueno, hemos vuelto al Evangelio según San Marcos, donde también tenemos que reubicarnos en el norte, en la zona de Galilea, donde ahora llegan eh, algunos fariseos y empiezan con sus observaciones. Y acá es donde hay que navegar con cierto cuidado. Lo que está en debate es un debate en ese grupo, en esa época. Y entonces hay que tener cuidado si uno quiere trasladar esto simplemente a nuestro tiempo actual, es decir, sin tener en cuenta cuáles son las cuestiones de época y cuáles son las cuestiones que pueden estar en nuestra época. Porque claro, con 2000 años de distancia, eh, es muy fácil condenar en este caso a los fariseos, que son los que han aparecido, y decir, bueno, qué gente, ¿qué les podemos decir? Rígidos, conservadores, etcétera. Puede ser toda la lista. El problema es que el debate o la conversación que aparece en este relato que nos trae Marcos, un relato que lamentablemente también el leccionario le metió tijera. Entonces, hay una parte que aparece también el tema de los discípulos, en esto de no entender que quedó afuera. Entonces parece que los únicos que han quedado en contraposición con Jesús son los fariseos, pero si hubiésemos leído los pedazos que el leccionario dejó afuera, especialmente los versículos 16 al 20, es decir, sobre esta cuestión de lo puro y lo impuro, vemos que los discípulos tampoco han entendido. Una mirada rápida nomás. Eh, con el tema de la mancha, entonces dice, cuando se apartó de la multitud y entró a la casa, los discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola, que no sabemos cuál es, porque es solo una cuestión que más bien es una comparación que también fue recortada en el texto. Por eso conviene que en casa después lo lean todo desde el versículo 1, en el 7, hasta el 23 inclusive, para tener esta mirada más global. Entonces dice, y él les dijo a los discípulos ahora, ni siquiera ustedes son capaces de comprender, ¿no saben que nada de lo que entra de afuera del hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados, en el inodoro, ¿no? Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Bueno, esto es también como Marcos viene construyendo este relato, la pureza y la impureza. Ahora, hemos perdido en este recorte que en realidad eh, lo que está trayéndonos Marcos es que ninguno entendió de qué se trataba. Entonces, lo que tenemos que hacer es como levantar un poco nuestras rápidas condenas hacia los fariseos y ver que era un problema más complejo. Y ver que posiblemente hoy en día nuestras iglesias, nuestras comunidades, nosotros, nosotras, no somos muy distintos. Es decir, tal vez se han movido aquellos elementos o han cambiado de nombre o aquellas cosas simplemente han quedado de lado y han aparecido otras para ocupar el lugar. Esta cuestión de las tensiones de la fe de todos los tiempos entre aquello que es buena noticia, evangelio, porque claro, nosotros usamos la palabra evangelio, pero si tradujésemos y decimos, bueno, vamos a traducir el texto bíblico, entonces donde dice evangelion, deberíamos traducir buena noticia. Pero traducimos algunas cosas, otras no, depende de lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que, bueno, el tema de la traducción también es un problema. Vamos a deberíamos traducir todo, o por lo menos hacer notas en cuanto a aquello que por qué guardamos.
¿por qué guardamos la palabra iglesia? Cuando en realidad deberíamos traducir asamblea, reunión. Eclesía es eso. Sinagogue, eclesía, reunión, asamblea, es todo lo mismo. Pero le hemos asignado como categorías. Entonces le empezamos a poner signos. Bueno, no, sinagoga es de la otra congregación. Iglesia es lo nuestro. La palabra es la misma. Otra, simplemente palabras que vienen arrastrándose del hebreo, palabras que vienen arrastrándose del griego. El problema del origen del mal, que es un problema de la discusión de los fariseos en la época, pero también es la discusión de las personas de fe hoy en día, donde se mezcla, y ahora sí, la buena noticia, el evangelio, con prescripciones legales. Ahora, claro, ambas están, pero mezclarlas y confundirlas es el problema de todas las épocas. Al cristianismo le pasa lo mismo. Es decir, entonces, aquello que le está ocurriendo a la gente en esa conversación, esa disputa que tiene Jesús con los fariseos y con los propios, con sus discípulos, sigue siendo la misma disputa que Jesús tiene con nosotros y nosotras hoy. ¿Por qué? Por no asumir la problemática humana, al menos como se plantea en toda esta tradición bíblica antigua, y entonces colocar el problema del mal afuera, como algo que nos contamina, y entonces el paso inmediato de eso es colocar el tema del mal en el otro o en la otra. Entonces hay que emitir juicio. Entonces, bueno, en las distintas épocas toma distintos formatos. Señora mayor que vive sola en el bosque y usa sombrero puntiagudo es bruja y hay que quemarla, decían. Porque el mal ha sido construido en estas imágenes. No importa que hacía o no, hay que quemarla. Bueno, hoy tiene otras. Esa no está tan de moda, pero bueno, ahí decimos, el buen Dios también nos ha dado esta posibilidad de dos regímenes, entonces también está la ley y la justicia que trata de ponerle a veces límite a toda esta barbarie humana. Y dice, bueno, por lo menos en las tradiciones que nos, digamos, tenemos más cerca, uno dice, bueno, nadie es culpable hasta que no se demuestre, se presume la inocencia. Aunque el sistema mediático y ahora en esta cuestión amplia de los medios, que no es solo la televisión o el diario, sino mucho más compleja, se presume la culpabilidad. Y hay que tratar de mostrar inocencia, lo cual es sumamente difícil, porque justamente lo que debe demostrarse es lo culpable. Entonces ya de antemano, al igual que señora mayor que vive en el bosque se la quema por bruja, se quema cualquiera simplemente porque, bueno, porque vende y alimenta la morbosidad de todas las épocas. Lo mismo que traían los fariseos acá es lo mismo, solo que hoy en día ocurre más rápido y con más eficacia. A los fariseos les costaba más lograr esto, porque era cuando lo veían. Ahora está el satélite mirando todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo? Y va a correr el WhatsApp inmediatamente. O sea, los fariseos se han enterado porque tuvieron que viajar hasta allá y vieron que los discípulos no se lavaban las manos y no tenían cómo comprobarlo. Porque para cuando el chimento llegara a Jerusalén pasaba tanto tiempo. No, la inmediatez también nos muestra la celeridad y el crecimiento de estos temas que como estructura, como sistema, son muy parecidas, son similares. Entonces, ¿qué hacemos como personas cristianas? Bueno, también construimos nuestros códigos de lo que es puro y de lo que es impuro. Y entonces aparecen aquellos y aquellas que dicen, bueno, no, porque la iglesia
que se funda en la palabra es la que hace exactamente lo que dice la Biblia como un recetario. Bueno, claro, ahí está la confusión de qué es la palabra y qué es el texto. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque la palabra, justamente, y aquí es tradición, también tradición bíblica pura, la palabra es Jesucristo, la palabra que asume la humanidad, la palabra hecha carne. Entonces, claro, palabra y carne están de tal manera unidos que no pueden separarse. Por eso creemos en Jesucristo. Si no, creeríamos en otra cosa. Y está bien que alguien crea en otra cosa. Lo que no podemos hacer es decir, creemos en Jesucristo y después somos idólatras de los papiros. Gran parte del cristianismo también nos afecta en alguna u otra medida. Hay que ver después una cuestión de grado, es ser esto de la idolatría de los papiros, del papel, la idolatría de los textos, en lugar de que los textos cumplan la función de apuntar a Jesús. Entonces, claro, nuestra relación es con el papel y no con Jesucristo. Y cuando nuestra relación es con el papel, papel porque todavía, bueno, también papel en el sentido de papel, pero también de todo lo que hoy en día McLuhan diría que la galaxia de Gutenberg ya se terminó hace rato, pero bueno, todavía tenemos papel, porque justamente en eso las iglesias nos soltamos de cosas más actuales y nos aferramos al pasado, a un pasado que nunca existió, y nos agarramos del papel. Y entonces, lo que son cuestiones de una época se convierten en algo que traemos al presente, totalmente fuera de contexto, totalmente fuera ni de tiempo ni de espacio, y en lugar de tener un vínculo como regalo de Dios en Jesucristo, lo hacemos con alguna idolatría, la bibliolatría, por ejemplo, que eso es algo muy, muy protestante, la adoración de los textos bíblicos. En lugar de... Por eso también el himno que escuchamos en el preludio, de Paul Fay tocando de la iglesia, fundamento es Jesús, es Cristo, ¿no? Es decir, himno clásico que seguramente lo hemos cantado en, bueno, tal vez en nuestra juventud más que hoy en día, pero ¿cuánto nos ha impregnado del mensaje de ese himno, por ejemplo? Porque inmediatamente después volvemos como aquellos buenos muchachos de los fariseos a agarrar su lista de cosas y condenar a aquellos y aquellas que no se lavan las manos, o condenar a la señora que vivía en el bosque, o condenar a cualquiera de antemano porque es un buen negocio. ¿O por qué? O porque molesta el negocio y se va a dar una vuelta más de tuerca. ¿Cómo leemos desde Jesucristo? O sea, ¿qué hace el texto bíblico? Apunta a Jesús. Entonces, lo que tiene que hacer es... Lutero tiene una imagen en un sermón navideño muy linda de esto, cuando dice que es un texto, está leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas, pero bueno, Marcos no tiene el relato de la Navidad tal como aparecen, especialmente Lucas y Mateo. Eh, pero Lutero va a decir que la Biblia es como el pesebre. Toma esa imagen del libro abierto. Inclusive de eso se produce una cantidad de talladuras donde la Biblia está abierta y adentro está el niño durmiendo, es decir, descansando. Entonces dice, bueno, hay que mirar dentro para encontrar justamente esa palabra hecha carne. Claro, y uno puede entonces, el sermón continúa, tampoco hay que confundir el heno, la paja del pesebre, con el niño. Es decir, porque claro, el pesebre hace todo, pero es algo que contiene. Es como la ley en la tradición que dice, bueno, el segundo uso en Lutero, el primer uso en Calvino, porque los tienen dados vuelta, pero dicen así, más o menos dicen lo mismo, es decir, apunta a Cristo.
claro, apunta a Cristo, no es Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en este texto a este grupo de gente? Está diciendo, y lástima que como vinieron esos recortes, no se ve tan claramente en lo que hemos leído, pero lo que se está diciendo es que han confundido, que tampoco están haciendo lo que Moisés les ha enseñado, sino que han hecho su propia interpretación, la sacralizaron y ahí se quedaron. Porque les va a decir, tampoco están cumpliendo con Moisés. Eso quedó perdido dentro de los recortes del texto. ¿Dónde estamos en nuestras vidas hoy? Bueno, ¿cómo nos ubicamos ante todos los nuevos desafíos de un mundo cambiante y que está en un punto de cambio de época grande? Bueno, está la posibilidad siempre de tratar de refugiarse en el pasado que nunca existió, algo que hemos construido así como a gusto, como un refugio, como un lugar donde escondernos. Es decir, por más que hoy suene desagradable, eh, quemar a las señoras que vivían en el bosque solas porque rompían con estereotipos de época, o sea, era mantener la seguridad del resto, de que el universo estaba organizado de esa manera. Hoy nos pasa cosas similares. Queremos refugiarnos, escondernos en el pasado, en ese pasado que hemos fabricado en nuestras cabezas como un refugio, en lugar de, como comunidad de fe, estar abiertas y abiertos a lo que Jesús nos dice hoy. Decimos con mucha soltura, venga a nosotros tu reino. Claro que llega desde el futuro el reino de Dios siempre, que es la buena noticia. Es el Evangelio también en el libro del Éxodo, porque Evangelio y ley no se divide en los dos testamentos, sino que en toda la Biblia hay ley y Evangelio. El Evangelio en el libro del Éxodo es la liberación de la esclavitud. Eso es Evangelio. Es imagen de aquello que viene y se va completando en el camino la lectura cristiana. Y hay que poder leerlo ahí. Y tiene que ver en cómo hoy en día también leemos. Cómo leemos y cómo nos ocultamos. El miedo y justamente el amor echa fuera todo el temor, el amor de Dios, ¿no? Estamos pensando ahora en las cartas juaninas, no tanto en el Evangelio también, pero especialmente en las cartas juaninas. Es decir, el amor echa fuera el temor, el amor de Dios. Echa fuera el temor de cómo encontrarnos hoy en nuestro mundo, del cual también no somos propiedad del mundo, pero estamos en el mundo. Juan, Evangelio, es decir, la gran oración de Jesús, donde el tema de Jesús ha sido justamente el bienestar y en el texto bíblico está muy marcado en el bienestar de los seres humanos, pero podemos abrirlo al bienestar de toda la creación. No de imponerle al otro nuestra tabla de valores, sino decir, bueno, cómo Dios actúa en la protección, el cuidado y el bienestar de los otros y de las otras. Nos da miedo, porque cuando hacemos eso se nos complica. Se nos complican nuestros negocios, se nos complican nuestras formas de ver el mundo, nos hace preguntas y de golpe nos encontramos también que muchas veces nos estamos definiendo por todas esas premisas, todos esos reglamentos y no justamente por la apertura del amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces condenar al otro y a la otra por lo que sea, porque allá no importa el por qué, sino lo importante es condenar al otro. Eso. Y perdemos en esto ese regalo, ese vínculo, esa oportunidad de ser parte del Dios que transforma toda realidad.
Para eso también hay que soltar. Los discípulos no pudieron hacerlo, los fariseos tampoco querían, probablemente los discípulos de la época tampoco. A nosotros probablemente nos pase lo mismo en distintos grados. Es necesario poder soltar para que al mismo tiempo, si tomamos imágenes clásicas, es necesario oír el Evangelio para que el Espíritu Santo haga nacer la fe en nuestros corazones. Pero para eso sí hay algo necesario, que es estar dispuestos y dispuestas de abrir los oídos. También podemos centrarnos y decir, y de aquí no me muevo. O dejar que de pronto el Evangelio se haga parte de nuestras vidas. Abrir nuestros oídos, escuchar, y tal vez poner entonces, desde el amor de Dios como regalo, dejar de lado los temores que tanto atesoramos y estar dispuestos y dispuestas de mirar el mundo creado por Dios. No el mundo como una estructura injusta de poder, sino el mundo como creación de Dios, con los ojos de la esperanza, de la misericordia y de la bondad. Amén. Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado, es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la opresión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad. Libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor.